Narcos en el Uruguay es el nombre del libro que acaba de presentar el periodista Antonio Ladra, con quien estamos hoy aquí, tenemos el gusto de tenerlo en estudios. Gracias, Antonio, por estar. Muchas gracias, Gabriel. Los narcos mexicanos, que son los más famosos del mundo, por muchas razones, son los más poderosos, etcétera, etcétera, tienen una cierta modalidad. Todo el mundo conoce cómo se protegen, cómo son violentos, cómo la relación que tienen con la familia, en fin, con la corrupción estatal. Vos acá hablas de tres pesados, realmente pesados, que tuvieron mucho vínculo con Uruguay, aunque en su momento Clavijo se fue del país. Son tres pesados. ¿Vos podés encontrar un hilo conductor a algunas de sus conductas, su relación con la policía, su forma de proceder aquí en Uruguay? ¿O son casos distintos, tienen modalidades distintas de operar? ¿Tú decís con los narcos mexicanos? No, en realidad con los narcos, entre ellos mismos, digamos. Así como hay un perfil de narco mexicano, ¿hay un perfil de narco uruguayo? Bueno, acá yo los tres casos que presento es el de Lilo Martínez, que es un hombre que trabajó en la zona oeste de nuestro país, concretamente en Colonia y Carmelo. Carmelo nació allí en Carmelo. Omar Clavijo, que estaba en Punta del Este, en Maldonado. Y el último es el Bocha Risotto. ¿Qué hay en común en ellos? Muy poca cosa, quizás. Por ejemplo, Lilo Martínez es un hombre que tenía un historial de violencia importante, violencia doméstica, había sido procesado por otro tipo de cosas. Era un tipo que venía más bien del delito común, por decir de alguna contrabando, manera. ¿No? Del contrabando, y después del contrabando el tipo agarra para el lado de los alijos de cocaína, empieza a traer cocaína, llevar cocaína para Buenos Aires, pero también llevarla para Punta del Este. Estamos hablando de la época en que era la época del DM2 de los argentinos, el menemismo, la explosión del menemismo, y ahí Lilo Martínez trabajaba esa línea de tráfico que hacía, ¿no? Está en el perfil del contrabandista porque muchas veces la policía dice que el delito previo muchas veces del narco es ser el contrabandista, porque de última instancia lo que conoce es la ruta. Porque tiene las rutas. Fíjate que lo que a él lo lleva prácticamente a perder el poder es un brutal asesinato que comete junto con otras personas, con otras dos personas, dos hermanos, donde matan a un empresario puntaesteño y lo cortan en tres pedazos. O sea, es como de película, pero es la realidad, y lo tiran en un foso séptico. Bueno, a partir de ahí se empezó a buscarlo porque se sabía que él estaba vinculado a eso. Ahora, ¿vinculación con la policía? Sí, claro que tenía. Él era el capo de la zona oeste, allí en Carmelo, financiaba un club, el Club Wander de allí de Carmelo, le pagaba la luz y el agua a los policías. La propia policía pagó la refacción de una comisaría de Carmelo. Tremendo. O sea, le pidieron, mirá, necesitamos arreglar esto, y él pagó todo eso. Y a cambio de eso, ¿qué tenía? Y él se movía libremente. Yo recuerdo que la policía antidrogas cuestionaba tremendamente, sobre todo a la prefectura en Colonia, porque decían que al Lilo lo dejaban hacer, que era el dueño de la prefectura ahí. Incluso a veces los policías antidrogas iban al puerto de Colonia y la prefectura los echaba a los policías. Claro, y tenían que ir, digamos, escondidos, sin que los de Colonia supieran, porque si no los quemaban. O sea, así funcionaba. Después de la historia de Clavijo, que es un tipo distinto, que él no tiene vínculo con el delito común, ¿no? No, para nada. Es un tipo totalmente diferente, es una especie de relacionista público, un tipo con facha, un tipo... Surgió en Punta del Este, ¿no? Ganador en Punta del Este, surgió en Punta del Este, y lo terminan matando en Paraguay. Porque además él cayó en un momento que no debió haber caído. O sea, él quedó en el fuego cruzado entre los narcos brasileños y los paraguayos, y él perdió un alijo de marihuana. Aparte, él era traficante de marihuana, aunque él estaba pensando, y así se lo había hecho a mucha gente, pasarse en la cocaína, que era mucho más rentable.
Pero en aquel momento él estaba trabajando en las rutas de la marihuana que se siguen utilizando hasta el día de hoy. Él abrió nuevas rutas, se siguen utilizando. Si ustedes recuerdan, hay un operativo de hace un año y medio, donde cayó un familiar del presidente de Paraguay, Sí. El Papacho Vivero Cartes, que está preso en Durazno. Vino con una avioneta que Eran rutas que había abierto Clavijo, hacía bastante tiempo. Bueno, lo terminan matando allá en Paraguay porque bueno, él había perdido 700 kilos de marihuana. Y eso a veces no se perdona. Y eso no se perdona. Ya había perdido otro tanto, y bueno, y eso no se perdona. Y después tenemos al Bocha Risotto. Y el Bocha Risotto es más reciente. Un personaje, claro, un tipo violento también. Un tipo violento porque se sacaba esa violencia porque él era boxeador también. A él se lo conoce como Bocha, Bochita o el Toro. Él se sacaba hacía guantes ahí en el Palermo Boxing Club, pero también representaba boxeadores, organizaba veladas. ¿Él tenía los contactos allá? ¿En dónde? En Bolivia, en Perú, ¿viste? A ver, él funcionaba lo más cercano a un broker. Él conseguía unir quién está interesado en esto, y él era el tipo que hacía los negocios. Él no tocaba nunca, él nunca estaba donde se hacía el hijo de la cocaína o lo que fuera, pero era un gran exportador de cocaína para España. Y él logró meter algunos cargamentos y se lo dio un sostén económico muy importante. Y son tipos que se cuidan mucho, porque en el ambiente se dice fulano de tal está en la tranza, ¿no? Sí, pero no caen. No, y además pasaba una cosa con Risotto, pasaba algo increíble, porque claro, él se cuidaba mucho, era una persona, digamos, para el medio local, una persona muy inteligente, en el sentido de que sabía cómo moverse. Hay muchas anécdotas sobre cómo él se movía, en cuanto que andaba mucho en taxi, trataba de hablar muy poco en celular. Es decir, él tomaba las precauciones para no aparecer. Pero sin embargo, en las escuchas telefónicas en 2 operaciones importantes, él apareció allí, pero nunca vinculado directamente. Al final lo terminan ajusticiando ahí en el 2012, en enero, sur, ¿no? en el barrio Palermo. Palermo. 2 personas que lo terminan. Nunca se aclaró. Se va a aclarar. ¿Ah, sí? Se va a aclarar porque una de las cosas que está contado acá, digamos, de datos nuevos que hay, primero siempre se dijo que habían sido 2 personas encapuchadas las que se acercaron a matarlo. Sí. Bueno, no estaban encapuchadas, eran personas de su conocimiento las que lo mataron, y además se preservó de la escena del crimen, había un gorro que tenía 2 pelos. Y ahora con las nuevas técnicas de ADN, Mirá vos. Probablemente Mirá vos. puede llegar a ver, digo, no quiere decir sí, que... Está claro. Pero pues, eso se va engrosando, esos bancos de datos. Flaco, eso puede. Y para cerrar, la operación Campanita, ¿qué te dejó cuando te metiste ahí? Vos sabés que por razones, yo conozco un poco el expediente, un expediente tremendo. 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 Bueno, fíjate que eso, la operación Campanita, yo digo que es la caja de Pandora. Porque en verdad tenía de todo, desde narcos colombianos con su familia, uruguayos que se dedicaban a lavar el dinero y a hacer compras de inmobiliarias, de bienes inmobiliarios y campos. Hay una torre acá en el centro, ahí la torre de Juncal, que esa a último momento la lograron vender, pero eso era producto de compras que habían salido del tráfico. La operación Campanita llega, y todavía sigue moviéndose el expediente, pero llega hasta Nueva Zelanda. El tema, porque ahí se junta el lavado del dinero, había un abogado conocido, Curbelo Támaro, que fue procesado también como coletazo de la operación Campanita. Hay como de todo. Hay de los todo. Abogados, hay de todo, porque están los abogados, está el delito de cuello blanco, está, yo qué sé, hasta cayeron 2 ciudadanos bolivianos que nada. Flaco, yo... eran los que pegaban la cocaína. Como para cerrar, cuando hablo yo siempre del tema del narcotráfico, el otro día hablaba con Guarteche, ¿no? Vos que te metiste en el tema un poco más a fondo, en fin, ¿vos percibís que la gente... ¿Vos creés que la gente percibe la importancia que está teniendo el narcotráfico en Uruguay? No, para nada. ¿Coincidís con eso? Sí, para nada. Yo creo que no saben en dónde estamos. Hay una cosa que dice Guarteche, capaz que te lo dijo a vos, pero que dice que él en una oportunidad
le plantearon a la policía colombiana, le contaron, la policía colombiana le pidió, bueno, a ver, ¿cómo están ustedes? Ellos contaron cuál era la situación acá en Uruguay. Dicen, ¿saben una cosa? Nosotros hace 30 años estábamos igual. Estábamos igual. Y bueno. Antonio, muchísimas gracias por haber estado. Gracias. Y que tengan suerte con el libro. Ya saben, Narcos en el Uruguay, de Sudamericana, de Antonio Ladra. Gracias, Flaco. Gracias. Vamos a un corte y venimos con Adolfo Arce. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré, su socio estratégico en comercio exterior y logística.